Busquemos en nuestra Biblia, como dijo Carlos, bueno, ya se supone que la tengan ahí. Santiago 1, y para los que tienen la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, en la página 1245. (1245) Iglesia, hay una tendencia que es común entre todos nosotros. Y estoy seguro que muchos de nosotros la practicamos esta semana que pasó. Es una tendencia que se originó mucho tiempo atrás. Se originó en el jardín del Edén. ¿De qué estoy hablando? Tú y yo tenemos la tendencia de echarle la culpa de nuestro pecado a otras personas. Y aunque nos demos de cuenta o no, cuando le echamos la culpa a otros de nuestro pecado, ¿qué estamos haciendo? Últimamente le echamos la culpa a Dios. Tenemos el ejemplo de Adán en el jardín del Edén. Después de haber comido del fruto del árbol prohibido, Dios confronta a Adán de la siguiente manera. En Génesis, estoy teniendo problemas conectándome aquí. En Génesis 3, 11 al 13 dice, Dios le dice a Adán, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Adán y Eva también, en vez de tomar la responsabilidad por su pecado, le echa la culpa a su compañera. ¿Cuántos han hecho eso antes? Amén. Pero la realidad fue que al echarle la culpa a Eva, él estaba culpando a Dios. Él estaba culpando a Dios. La mujer que tú me diste, acusando a Dios. Dijo que si no le hubiera dado una compañera, si tú no me hubieras dado a Eva, yo no hubiera pecado. Mentiras del diablo. Desafortunadamente, iglesia, lo que hizo Adán en el jardín del Edén es algo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y posiblemente lo hicimos en esta semana que pasó, ¿verdad que sí? Entonces, cuando somos confrontados con nuestro pecado, tenemos la tendencia de echarle la culpa a otros. No queremos coger esa responsabilidad. Y Santiago le advierte a los lectores de su carta sobre la tendencia de echarle la culpa a otros de su pecado. Porque él sabe que esta tendencia es común en las personas y más común en medio de pruebas y sufrimientos. En los versículos 2 al 4 vimos la realidad de las pruebas, el propósito de las pruebas y cuál tiene que ser nuestra respuesta a las pruebas. Para que podamos aprovechar las oportunidades de crecer y madurar a través de ellas. En los versículos 5 al 8 vimos lo que más necesitamos en medio de la prueba, la sabiduría de Dios. Porque con la sabiduría de Dios es que podemos tener gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. También vimos que Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche, si le pedimos con fe. En los versículos 9 al 12 vimos la promesa de la corona de la vida si perseveramos bajo la prueba. Y hoy, en los versículos del 13 al 18, vamos a ver dos cosas. Primero, la realidad de las tentaciones en medio de las pruebas. Y segundo, la generosidad de Dios que nos ayuda a no caer en esas tentaciones para que no podamos desperdiciar nuestras pruebas. Vamos a estar de pie nuevamente. Vamos a leer versículos del 13 al 18.
Título del mensaje: prueba, tentación y generosidad. Santiago 1, del 13 al 18 dice: ese es el 12. El 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Gracias, Padre, te damos. Señor, qué bueno es tu palabra. Señor, y en esta tarde te pedimos, Señor, que sabemos que tu palabra puede hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso te pedimos en esta tarde. Abre nuestros sentidos. Que tu espíritu esté moviéndose entre nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Punto número 1, el mensaje: tentación y pecado. Iglesia, es importante que recordemos el contexto de estos versículos, como hemos estado diciendo todos los domingos. El contexto de estos versículos es la experiencia de las pruebas y la persecución. Ahora vemos una transición de las pruebas a la tentación y el pecado. Y aunque Santiago comienza a hablar de la tentación y el pecado, él no se ha salido del tema de las pruebas. Las pruebas continúan. Lo que Santiago les está informando a sus lectores es que las pruebas diseñadas por Dios traen paciencia y madurez. Pero también pueden ser una ocasión de tentación y pecado. Las pruebas y las tentaciones van de la mano. Pero son dos cosas completamente separadas. Alec Motyer, en su comentario del libro de Santiago, dijo: toda prueba es también una tentación. Toda prueba es también una tentación. Y si es así que toda prueba es también una tentación, entonces cada prueba y cada dificultad que experimentamos es una oportunidad para nosotros crecer y una ocasión ¿para qué? Para caer. Gracias, Carlos. Esas son las únicas dos opciones. En medio de la prueba, o crecemos en paciencia, crecemos en madurez, o creces, ¿o qué? O pecas. Todo depende de nuestra respuesta y el propósito que le damos a nuestras pruebas. Tim Keller dijo: hay mucho en juego, porque el sufrimiento te hará una persona mucho mejor o peor de lo que eras antes. Las pruebas y dificultades en nuestras vidas, las cuales dijimos son inevitables, te harán una mejor o peor persona de lo que eras antes de la prueba. Solo tenemos dos opciones. Solo podemos responder a las pruebas de una manera que glorifique a Dios, como dicen los versículos del 2 al 4. Pero si no, vamos a ser vulnerables a la tentación y el pecado, como nos dicen los versículos 13 al 16. Ahora bien, cuando te encuentres en diversas pruebas y venga la tentación de pecar, Santiago nos dice en el versículo 13 que nadie
Nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sabemos que Dios es el autor de nuestras pruebas, pero Él no es el autor de nuestra tentación. Cualquier tentación que experimentamos en medio de la prueba no viene de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y porque Él es santo, Él no puede ser tentado por el mal. La naturaleza de Dios, su naturaleza es santidad. Y en su naturaleza no puede haber ningún mal. Y es por eso que Él no tienta a nadie a cometer el mal. En medio de la prueba tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para que cuando seamos tentados podamos vencer la tentación. Y cuando venga la tentación, sepamos que no le podemos echar la culpa a Dios. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Para eso Dios creó a mi esposa. ¿A quién le echamos la culpa? Versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora podemos ver que no le podemos echar la culpa de nuestras tentaciones ni a Dios, ni a la prueba, ni a otras personas. ¿Quién se lleva la culpa? El problema no es Dios, el problema no es la prueba, el problema no son otras personas, el problema está en nuestros corazones. El problema soy yo. Antes de continuar, quiero aclarar dos cosas. Lo primero es que hay una diferencia entre la tentación y el pecado. Hay una diferencia. La tentación no es lo mismo que pecar. La tentación en sí misma no es pecado. Segundo, no importa cuán fuerte sea nuestra relación con Dios, no importa qué bien tú estés con Dios, vamos a ser tentados. Como cristianos tenemos que reconocer que la vida cristiana no es ausencia de tentaciones. ¿Entendieron eso? Tu vida de cristiano no es la ausencia de tentaciones. Ahora sí, la vida cristiana es vencer las tentaciones. Vencer las tentaciones y en medio de la prueba, y en especial en medio de la prueba. Seremos tentados, iglesia, seremos tentados en medio de la prueba. Eso es seguro. Y Santiago nos deja ver la fuente de las tentaciones para que cuando seamos tentados no le echemos la culpa a Dios. Y yo creo que cuando yo leo ese versículo, lo primero que me viene a la mente, no le eches la culpa a Dios. ¿Para qué? Para que pelees, para que resistas, para que pelees y resistas la tentación que vienen cuando estamos en pruebas. ¿Qué es tentación? Douglas Moo es una persona que escribió un comentario de Santiago. Nos ayuda a definir lo que es tentación basado en los versículos 14 y 15. No sé si la tengo, no sé si la escribí. Douglas Moo dijo, la tentación es el deseo natural hacia el mal,
ya que es seducido por el atractivo superficial del pecado. Si una persona acepta en lugar de resistir esa tentación, el deseo concibe. Y si no se aparta, inmediatamente produce pecado y eventualmente la muerte. Tentación es algo que seduce mi deseo. Mi deseo natural de hacer lo malo, seduce mi naturaleza pecaminosa. Eso que seduce mi deseo natural es mi deseo de hacer el mal. Eso que es el atractivo superficial del pecado, lo bueno y bonito que parece el pecado. Cuando comienzo a desear el atractivo superficial del pecado, eso se convierte en tentación. Ahora, en la tentación, cuando estoy deseando lo malo, mi deber como cristiano es ¿qué? Resistir, apartarme. Y si no resisto mi deseo de hacer lo malo y cojo eso, estoy pecando. Y cuando peco, hay consecuencias. Hay consecuencias y comienza la muerte espiritual. Versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Tremenda advertencia que nos da Santiago. Lo que inicialmente puede parecer atractivo, y si es pecaminoso, trae la muerte. Christopher Ash dijo, el mal sabe bien, pero el mal siempre deja náuseas y vómitos. El pecado es falso y engañoso. ¿Cómo que usted dice que se disfraza de... Usted siempre dice algo, se me olvidó. Me viene a la mente cuando usted ve esas revistas de comida, usted ve esos hamburgues así bien grandes, y cuando va al restaurante el hamburgues así. El pecado es falso y engañoso. Uno ve el hamburgues así y jugoso, y cuando llega al restaurante que paga 100 pesos por un hamburger, el pecado es falso y engañoso y nunca es lo que parece y engendra la muerte. Por eso es que Santiago escribe en el versículo 16, amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. Santiago con mucho amor nos advierte de nuestras pasiones y deseos de hacer el mal. Nos advierte que si actuamos a esos deseos, se convierten en pecado. Y nos advierte de las consecuencias del pecado. Iglesia, vamos a ser tentados en medio de las pruebas. Porque en nosotros siempre va a existir el deseo de hacer el mal. Ese es el mensaje de Santiago a la iglesia que fue perseguida y estaba pasando por pruebas y dificultades. ¿Qué tentaciones pudieron haber experimentado los cristianos en medio de la persecución y prueba? ¿Te has puesto a pensar en eso? Posiblemente queja, coraje,
el deseo de vengarse, envidia, codicia, posiblemente robar si no tenían nada que comer. Ahora, ¿qué tentaciones estás experimentando tú en medio de tu prueba? Creo que el mensaje de Santiago es que estemos alertas. Que estemos alertas a todo aquello que seduce nuestro deseo de hacer el mal. Resistamos y apartémonos en la tentación, en la tentación, porque vamos a ser tentados. Y sobre todo no le echemos la culpa a Dios cuando seas tentado. Siempre alertas, iglesia, siempre alertas y siempre peleando porque las consecuencias son devastadoras. Recuerden que solo tenemos dos opciones. Cada prueba y dificultad que experimentamos es una oportunidad para nosotros crecer o una ocasión para pecar. Esas son las únicas opciones. O creces o pecas. Todo depende de nuestra respuesta. Punto número 2. Generosidad. La generosidad de Dios. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago ahora cambia nuestra atención de la tentación y el pecado a la bondad y generosidad de Dios. Es como si Santiago le estuviera diciendo a la iglesia: tú estás siendo perseguido y te encuentras en diversas pruebas. Contempla a Dios. Contempla a Dios. Contempla la bondad y la generosidad de Dios. Y creo que si tú eres como yo, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, somos tentados a olvidarnos de Dios y a olvidarnos de su bondad y su generosidad. Santiago quiere que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, recordemos y estemos convencidos de la bondad y la generosidad de Dios para que confiemos y dependamos de Él. Carlos, ya puedes bajar. Ya lo puedes subir, que está frío. Contempla a Dios, contempla la bondad y la generosidad de Dios. Santiago nos dice, nos recuerda que todo regalo bueno y perfecto, todo regalo bueno y perfecto viene de nuestro Padre Celestial. Y todo, iglesia, todo lo que Dios nos da es bueno y perfecto. Todo. Nunca dudes eso. Dice que todo regalo bueno y perfecto viene del Padre de las luces. Cuando Dios es presentado como Padre en la Biblia, habla de su poder creador. Todo lo que es bueno y perfecto desciende de nosotros, de parte de Dios nuestro Padre, quien creó las luces de los cielos. El sol, la luna y las estrellas. Mira, si tú quieres presenciar, si tú quieres sentir la bondad y generosidad, mira la creación. Mira la creación. Porque la creación testifica de un Dios que es bueno y generoso. ¿Quién ha podido
ver en estas últimas noches la luna su bondad y generosidad. Precioso. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios Padre, de parte de Dios nuestro Padre, quien creó las luces de los cielos. Y lo próximo que vemos es que Él nunca cambia. Él nunca cambia. Él nunca cambia como cambia una sombra en movimiento. Y como Él nunca cambia, siempre va a ser bondadoso y siempre va a ser generoso. Él no cambia en su bondad, Él no cambia en su generosidad. Él siempre es bueno y generoso. Iglesia, entonces, como nuestro Padre es siempre bueno y generoso, podemos confiar en Él en medio de nuestras pruebas y cuando seamos tentados. Cuando seamos tentados. Versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer de la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora no solo vemos la generosidad, la bondad y generosidad en la creación, sino que también nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vemos su bondad y su generosidad en su obra de redención. Ese regalo que vemos en el versículo 18, sin duda es el mejor regalo que cualquier persona puede recibir. El regalo de un nuevo nacimiento. El regalo de un nuevo nacimiento espiritual. El regalo de salvación. Santiago también nos dice unos detalles maravillosos de ese nuevo nacimiento. Versículo 18 dice, en el ejercicio de su voluntad. Vemos que el nuevo nacimiento, la salvación, es que voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Eso significa que si tú eres creyente, en el misterio de la misericordia y la gracia de Dios, Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Él te escogió antes que tú lo escogieras a Él. C.J. Mahaney dijo, nuestra elección de Él fue su elección de nosotros. Nuestra elección de Él fue su elección de nosotros. Si no hubiera sido por su voluntad de escogernos a nosotros, nosotros nunca lo hubiéramos escogido a Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué pena que esto esté. Alec Motyer, en su comentario también, dice, en su comentario de Santiago dice, esta es una de las verdades más gloriosas de toda la Biblia. Nos enseña que la salvación es verdaderamente toda de Dios. Porque hasta que se imparta una nueva vida, estaremos muertos en delitos y pecados. Y tan totalmente incapaces como cualquier otro muerto de responder a Dios con arrepentimiento y fe. Si hay algo que hacer, Él debe hacerlo. Si hemos de recibir alguna bendición a cambio, debe venir de Dios. ¿Se acuerdan de la ilustración que da el pastor de la funeraria? Iglesia, le debemos nuestra salvación a la voluntad de Dios. Si la salvación fuera por nuestra voluntad, ¿qué pasaría? Primero,
no sería una salvación segura. Y segundo, no sería un regalo bueno y perfecto de Dios. Esta es una verdad que tiene que transformar nuestras vidas cuando nos encontramos en diversas pruebas y en tentaciones. No importa la prueba, no importa cuánto dure la prueba, podemos estar seguros en su amor. Y tener la confianza de que Él, que comenzó la buena obra en nuestras vidas, la va a completar hasta la venida de Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Otra cosa vemos en este versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nuestra salvación fue por voluntad de Dios. ¿Y a través de qué? A través de la palabra de verdad. A través de la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio. El Evangelio. Cada vez que quieras convencerte de la generosidad de Dios, recuerda la palabra de verdad. Recuerda el Evangelio. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tentación, recuerda el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Recuerda el Evangelio porque no hay mayor evidencia de amor, de la bondad y generosidad de Dios que en la cruz del Calvario. Fue en la cruz donde Dios demostró su amor por nosotros. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quiénes son creyentes aquí? ¿Quiénes son creyentes pasando por pruebas? ¿Quiénes no son creyentes? ¿Te atreves a levantar la mano? Si tú no eres creyente, hay esperanza. Hay esperanza. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Y Él nos ha salvado de nuestro pecado. Y si Él nos ha salvado de nuestro pecado, entonces podemos saber con toda seguridad, iglesia, podemos saber con toda seguridad que Él nos ayudará, que Él nos cuidará y nos consolará a través de cualquier prueba y cualquier tentación. Si Él pudo salvarnos, Él puede hacer esto otro también. Iglesia, contempla la verdad del Evangelio. Contempla la verdad del Evangelio. Contempla la verdad de un Dios que vence el pecado y el sufrimiento mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Para qué?
para que hoy tú y yo podamos tener gozo. Para que podamos tener gozo en medio de las pruebas. Para que podamos enfrentar las tentaciones y podamos vencer. Y podamos vencer. Van a venir las pruebas. Vamos a ser tentados. Pero Dios es bueno y generoso. Qué bueno es Dios. Siempre bueno, siempre generoso. Las pruebas son inevitables. Vamos a ser tentados en las pruebas. Dios ha sido bueno y generoso con nosotros. Y en medio de la prueba y en medio de la tentación podemos pelear, podemos resistir, podemos salir vencedores. Y no solo porque Cristo murió en la cruz por nosotros, no solo porque somos salvos, sino porque Él está con nosotros. Y nos da fuerzas, nos ayuda y nos cuida. Amén. Recibamos la bendición pastoral en 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Dios les bendiga mucho y la iglesia morada de Dios dice, amén.